El, el mensaje que veremos hoy tiene que ver con Job. Es el número 2. Empezamos hace 8 días y vamos a hacer la segunda parte y vamos a ver cuándo el Señor nos permite hacer la tercera. Pero me gustaría decir una cosa antes de empezar con nuestro estudio y antes de orar. Lo que nos han, el ejercicio que ha presentado Asensio aquí adelante tiene que ver mucho con este tema. Entonces nos vino muy bien, gracias al Señor por la visita de ellos, y ya iré explicando en qué tiene que ver, en varias cosas que tiene que ver. Vamos a orar. Muchas gracias, Eliana, por ayudar a mirar dónde queda el libro de Job. Estaremos por el capítulo 2 inicialmente. Gracias. Amado Padre, queremos darte gracias por tu amor por España, por hacer conocer tu palabra ampliamente en este país. Y gracias a ti por amar y obrar en Perú también. Queremos darte gracias por este llamado para Asensio y para Raquel y sus 3 niños. Te damos muchas gracias por todo el trabajo que has hecho en sus corazones los años pasados y gracias por la manera como su fe ha podido crecer, madurar y prepararse para este trabajo. Queremos encomendarlos a ti con todas las cosas que hay que cambiar y los riesgos nuevos que asumen allí en la selva peruana. Te damos gracias por abrirles esta puerta y también sabemos de la gran necesidad que hay allí de tu palabra, de una enseñanza clara y escritural, y también el trabajo con los niños, los muchos niños que hay allí y que tienen toda libertad de sus padres, de parte de sus padres, para ser enseñados en tu palabra, en los caminos eternos. Y Padre, miramos a ti que guíes todo, que sigas guiando. Sabemos que has guiado hasta aquí en muchas maneras. Pedimos que les sigas ayudando a Asensio y a Raquel en los preparativos que faltan de papeles. Y también tú sabes el costo económico, sabes de también la necesidad de fe para emprender este camino sin saber lo que habrá, pero confiando en que tú, que has guiado hasta ahora, seguirás guiando aún en medio de la selva. Dios y Padre, llévalos con tu paz, con tu gracia, y cuídalos y sígueles mostrando en todos los pasos que den tu mano, tu presencia con ellos, tu respaldo. Ayúdales en los momentos duros, en los momentos en que es más difícil, en que se echa más de menos la familia en el país de origen. Ayúdalos en estos momentos en que la obra parece que no progresara, que no hubiera fruto. Concédeles en todos esos momentos conservar sus ojos puestos en el Señor Jesús, el que los llamó, el que va delante de ellos. En tus manos los encomendamos. Y Padre,
Pensamos en todos los demás que estamos aquí y pedimos que también tú nos sigas ayudando a crecer para poder invertir nuestras vidas en tus intereses y en el bien de otros, en el bien eterno de otros. Nos encomendamos en tus manos, rogamos tu dirección para lo que vamos a ver ahora del libro de Job. Pedimos tu ayuda para los que no hablan castellano, que puedan a lo menos percibir algo de lo que vamos a ver. Queremos encomendarnos en tus manos, en los méritos del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues en realidad la respuesta que nos da el libro de Job es ¿por qué el creyente fiel sufre? Hay creyentes que sufren porque ellos mismos se han buscado sus problemas. Y claro, el pecado siempre tiene ese problema. Tiene consecuencias y a veces sencillamente el Señor nos deja que recojamos lo que sembramos. Pero el caso de Job es distinto. Es el caso de una persona que desea agradar al Señor. Y no es solamente que él dice, yo soy perfecto y recto delante de Dios. Dios lo dice. Y Dios no miente. Dios dice que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces la pregunta es, pues lo lógico es que una persona que anda así en la voluntad del Señor, pues todo le vaya bien. Es más o menos lo que promete el Antiguo Testamento. Entonces, sí, es verdad, por muchas razones, es verdad que andar y obedecer a Dios no solamente le agrada a Dios, sino que también tiene consecuencias muy positivas en nuestra vida. Somos librados de muchos males que el que no tiene la luz de la palabra entra de lleno en esos males, sufriendo todas las consecuencias. Pero un creyente fiel ¿sufre? Sí. No, aunque estuviera libre de pecado y no fuera por el pecado, no fuera por hacer pecados, sufre. Eso es lo que aprendemos del libro de Job. El creyente fiel sufre. Pero entonces, lo mejor será empezar con este versículo, que se refiere a la persona que jamás pecó. Todos los demás, de una o de otra manera, hemos pecado. El creyente tiene el privilegio de poder andar en santidad, de poder andar en la presencia de Dios, pero tiene un pasado y también tiene la tendencia a pecar. Pero el Señor Jesús no. Él era perfecto en todo. No se le ocurrían malos pensamientos, toda su vida estaba centrada en la voluntad de Dios. ¿Sufrió él? ¿El perfecto? Sí. El fiel, el santo, sufrió. Y este versículo nos muestra eso. Él sufrió. Y si él sufrió, que era perfecto, ¿qué diremos de todos los demás que somos imperfectos? Estamos en camino de crecimiento. Job incluido. Y entonces el Señor tiene que purificarnos.
Pues en Isaías 53:10, que está copiado aquí, no hace falta buscarlo, dice, a pesar de cómo era el Señor Jesús, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios, será en su mano prosperada. Aún con el sufrimiento del Señor Jesús, Dios tenía un propósito. Por eso podemos decir, por eso y porque la Escritura lo dice, que el Señor tiene un propósito con el sufrimiento del creyente fiel, del creyente obediente. Nosotros muchas veces miramos el presente, solo lo que está delante de nuestros ojos. Ahora mismo yo estoy mirando mis manos y mis manos no me dejan ver a muchos de ustedes, pero están ahí. Nosotros tenemos ese problema de miopía, que solo podemos ver lo que está cerca, no vemos a lo lejos. Pero en cambio el Señor, pues claro que también ve los detalles de lo que está pasando en el momento, pero Él tiene visión del futuro. Este versículo nos muestra que el futuro de los sufrimientos del Señor sería glorioso, grande. Dios quiso quebrantar al Señor Jesús. Esas palabras nos quedarían muy grandes a nosotros decirlas si no fuera porque la Biblia las dice. Dios quiso quebrantar al Señor Jesús a pesar de su pureza. No se halló engaño en su boca. Dios miró su corazón y era puro en intenciones, en todo. Nunca hizo pecado, no había pecado en él, ni la intención tampoco. Sin embargo, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y una de las razones, o mejor dicho, si en este momento hay en este local y allí unas 50 personas, había 50 razones por las cuales el Señor Jesús murió en la cruz. Cada uno de nosotros era un motivo, porque por el pecado que hemos hecho merecíamos la condenación eterna. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera querido quebrantar al Señor Jesús? Tal vez nosotros hubiéramos dicho junto con Pedro, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. Cuando el Señor les contó que iba a padecer. No. Y tal vez nosotros hubiéramos dicho lo mismo. No, Señor. Entonces, ¿qué hubiera sido de nosotros? Por nuestro bien eterno, Dios tuvo que llevarlo a la cruz para que allí en la cruz cargara con nuestros pecados. No había otra manera de hacer desaparecer el pecado. En el cielo es imposible entrar con el más mínimo, con la más mínima imperfección. ¿Cómo se puede dejar a un pecador con esa pureza? No hay manera. Hay algunos que dicen, de aquí en adelante no voy a pecar. Día 13 de abril del 2025. No vuelvo a pecar. Supongamos que pudiera hacerlo y que de esa manera pudiera ganarse el cielo. ¿Qué de los pecados pasados? Esos no pueden ser borrados con una vida correcta de aquí en adelante. Nosotros sabemos que no, aunque prometamos de aquí en adelante no vamos a pecar,
tenemos la tendencia y lo volveremos a hacer. Pero necesitábamos la solución para todos nuestros pecados. Esos que voy a hacer, pero también los pasados. Y los que se me ocurren en cosa de un minuto, se me pueden ocurrir muchos pecados de pensamiento. Era necesario que el Señor Jesús cargara todo eso. Y que derramara su sangre, y con esa sangre me diera la pureza para yo poder entrar donde no puede entrar nada inmundo. Por eso Dios tuvo que quebrantarlo. El Señor Jesús sufrió. Por encima de Job, tenemos que verlo a Él, al Señor Jesús. Nosotros sufrimos, y algunos de nosotros tenemos sufrimientos muy grandes, crónicos, que no desaparecen. Asensio y Raquel tuvieron un dolor prolongado. No sé, 1 año puede ser, con su hijo mayor, muy mal de salud. Tenían que estar mucho tiempo en el hospital y a veces sin esperanza. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor permitió eso? Pero a mi modo de ver, el Señor permitió eso con un propósito grande para después. Y pienso que este deseo de servirle es una de las cosas. Y necesitaban esa experiencia para poder servir mejor a otros. El sufrimiento de ellos fue grande, uno de los más grandes que conozco. El sufrimiento de Asensio y Raquel con el hijo mayor que ahora pasó a la escuela dominical. El Señor lo sanó y está felizmente creciendo. Pero cada uno de nosotros puede decir, yo sufro y yo tengo sufrimientos más grandes que otros, sí. Pero el sufrimiento de Job es como extremo, como muy grande para compararnos. Y el Señor lo permitió. El Señor permitió que le pasara eso a Job. Permitió que pasara eso con Asensio y Raquel y su hijo. Y permite el sufrimiento que nosotros estamos pasando, cada uno en diferente área. El Señor es muy sabio, inclusive la prueba es muy personal. Es muy bien pensada. Ataca aquello que tiene que ser perfeccionado. Pero cuando tengamos que estar en un sufrimiento así, desmayemos porque es demasiado prolongado, pensemos en el Señor Jesús. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, Él fue a la cruz, está en este lenguaje porque fue escrito 700 años antes de que ocurriera, 700 años antes de Cristo. Pero cuando Él ya pusiera su vida en la cruz, en expiación, en limpieza, en sacrificio por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días. El Señor Jesús jamás volverá a morir. Y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Las consecuencias tan grandes y tan duraderas de la obra de la cruz no tenemos manera de medirlas. Y el Señor Jesús soportó el padecimiento de la cruz por el gozo puesto delante de Él.
Había un propósito muy grande de parte de Dios con aquel sufrimiento tan atroz en la cruz. Empezando porque la casa de Dios será llena y todos limpios. Todos los que entran en la casa de Dios, en el cielo, limpios, conforme a la santidad de Dios. Y el hecho de ver allí en la eternidad la casa de Dios llena y tantos que a la vez alaban al Padre, alaban al Señor Jesús, era lo que dice este versículo: la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje escogido son los creyentes. Y acompañaremos al Señor para siempre en la gloria y alabaremos allí. ¿Valió la pena todo ese dolor que el Señor Jesús padeció en la cruz? Nada más por mí ya valió la pena. Yo era un pecador y el Señor me libró y fue gracias a la cruz. Y ahora, en vez de ir al infierno como merezco, sé que iré al cielo. No porque fui puro ni me purifiqué. Él me limpió con su sangre, que derramó en la cruz con gran dolor. Hay que ser herido para derramar sangre. El sufrimiento tan grande de Job también tenía un propósito grande. Y es lo que veremos, porque Job era pecador como nosotros. O sea, es un poco más parecido a nosotros. Por supuesto que su sufrimiento fue menor que el del Señor Jesús, pero es más grande que el dolor que muchos de nosotros padecemos. Pero cuando nos asalten las dudas, ¿por qué el Señor permite que yo sufra? El libro de Job nos da muchas respuestas. Hemos visto en el capítulo 1 que se habla de lo que Job era: temeroso de Dios, apartado del mal. De lo que tenía, era muy rico. Y de lo que hacía, presentaba sacrificios por sus hijos, por cada uno de sus hijos. En los versículos 6 al 12 vemos que Dios le permite a Satanás que pruebe a Job quitándole a sus hijos. ¿Cómo duele la pérdida de un hijo? Y a sus posesiones. Es decir, le dio la prueba de la escasez y del abandono, de la soledad, de quedarse solo. Eso también lo padecemos nosotros. Satanás, por permiso de Dios, no puede hacer las cosas cuando le antoja, sino solo lo que Dios le permite. Satanás toca lo que Job tiene, sus hijos y sus posesiones, todas. Parece que hubiera hecho un listado y fuera tachando todo lo que le voy a quitar a Job. Y Job bendice a Dios. Job 1. Bueno, no, todavía no lo bendice con palabras, pero en el versículo 20, Job 1:20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Pasó la prueba Job? Sí.
¿Seré capaz yo de pasar la prueba de la escasez y de la soledad o el abandono? Vamos con el capítulo 2. Viene otra prueba diferente. Aconteció, dice el versículo 1 de Job 2, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Prueba grande. Nosotros decimos en Colombia que mientras haya salud hay esperanza. Aquí Job quedó sin salud. Y además, probablemente era desagradable acercarse a él. Muy humillante. Todos nosotros por la mañana en casa nos embellecemos lo más que podamos para presentarnos delante de las personas lo mejor posible. No queremos ser despreciados o que la gente se aparte de nosotros porque olemos mal o pues porque tenemos mala apariencia. Esto tuvo Job. En este caso, no siempre se puede decir eso, pero en este caso Dios lo permitió que Satanás lo hiciera. A veces puede pasar eso con nosotros, que el Señor le permita a Satanás tocarnos en la salud. ¿Qué hizo Job? Primero nos presenta a la esposa. Versículo 9. Tenemos que tener en cuenta que los hijos que perdieron eran de los dos. Ella tenía este dolor. Y las posesiones también ella las disfrutaba y también había ayudado a lograrlas, por supuesto. El dolor debió ser grande de ella, el de ella. Versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella sucumbió a la prueba, no la pasó. Y probablemente en su amargura, aunque ella no estaba enferma como Job, pero viéndolo así y viendo que habían perdido todo, se desesperó. Y esto dijo. Y Job le respondió, versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Esta vida de Job y su esposa están muy cercanas a nuestra experiencia. Yo creo que cuando entramos en una prueba así, o en la anterior, la de escasez y soledad, y no estamos preparados en nuestra relación con el Señor, no estamos fuertes y maduros espiritualmente, pasamos muy mal la prueba. O sucumbimos como la mujer de Job. Entonces ya no era ella una ayuda idónea para Job, sino al contrario, un perjuicio más. De ahí la necesidad de que nos alimentemos del Señor diariamente, constantemente. Porque tal como la mejor prevención para las enfermedades es comer bien, la mejor prevención para caer en las pruebas es comer bien espiritualmente, mantenerse bien y crecer espiritualmente. Mantenerse fortalecido, estudiando la palabra, leyéndola un día tras día, mes tras mes, año tras año. En lo personal, en familia, en las reuniones con la congregación. El que está activo en eso, viene la prueba, porque a todos nos viene la prueba, pero no la enfrenta igual. El que sucumbe es el que ha estado descuidado en eso. Pero el que se ha mantenido al lado del Señor responde como Job: sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, pasó la prueba, pero todavía no tenemos la respuesta de por qué el Señor permitió esa prueba. El libro de Job nos dará esta respuesta más adelante. Vamos a mirar los últimos 3 versículos de este capítulo 2. El Señor le preparó otra prueba, una tercera prueba. 3 fabulosos amigos. Versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Esos son los 4 mejores versículos hablando de esos amigos. El Señor nos dará otro veredicto al final, después de que abren su boca. Se ponen de acuerdo para visitarle, muy buena cosa. Se lamentan junto con Job. Guardan silencio 7 días. Qué cosa más difícil. Pero sí tenían mucho para decir. Todos estaban de acuerdo en que eso le había pasado porque él había pecado. Los 3 amigos estaban de acuerdo de que no podía ser de otra manera, ese sufrimiento tan grande no podía venir, no podía deberse sino a que Job había pecado. Y a lo mejor un pecado muy grande y oculto. Y yo creo que esta es una cosa que el Señor
quiere corregir en nosotros cuando vemos a otro, a un hermano, sufrir, enfermo o que le pasa que cosa tras cosa le va mal. A veces guardamos silencio y solo le prometemos oración y oramos por él, por supuesto. Pero dentro de nosotros pensamos, algo tiene que haber ahí porque es lo primero que se nos ocurre. Tenemos mucha dificultad para mirarnos a nosotros mismos. Y porque no nos miramos tanto a nosotros mismos, nos es fácil mirar cuando en el otro, pues imaginarnos en el otro una viga. Nosotros solo tenemos una paja, pues pensamos que es solo una paja, que el de la viga es el otro. El Señor Jesús habla al revés. El otro tiene una paja y tú tienes una viga en tu ojo. Yo me siento así, corregido de parte del Señor en esta actitud cuando un hermano o una hermana me cuenta que tiene problemas o que está sufriendo o pide oración en la reunión de oración. Puede ser el caso de un Job. El Señor sí permite ese sufrimiento de mi hermano o de mi hermana por algo, un propósito benigno, ya hemos visto, pero no tengo que asumir que ha pecado. A lo mejor no. El Señor está probándolo, llevándolo a la madurez en su fe. ¿Y yo quién soy para emitir alguna opinión al respecto? Vamos a mirar el problema que tenía Job y que está narrado aquí en el libro. ¿Qué problema tenía Job? Capítulo 32, versículo 1. Después de haber hablado durante muchos capítulos los tres amigos de Job, en el capítulo 32, versículo 1, dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Justo a sus propios ojos. ¿Cómo me veo yo? A veces cuando uno ha querido agradar al Señor en su vida y lleva una vida piadosa y más o menos obedece, agrada al Señor en lo que hace, lee la palabra, está involucrado en el servicio al Señor, es fácil sentir que yo soy justo y que el Señor me bendice porque es que, ¿qué hermano tan fiel? ¿Qué hermana soy tan fiel? Y queremos que otros lo reconozcan. Es que yo no sé si ustedes lo han visto, pero es que yo, justo en sus propios ojos. Nosotros somos muy benignos con nosotros mismos. No somos muy crueles con nosotros mismos y tratamos siempre de defendernos y justificarnos. Job también tenía más razón que yo, probablemente, pero tenía que dejar de mirarse a sí mismo y a su propia justicia. En el versículo 2 de este mismo 32 dice,
Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto, ¿qué? Se justificaba a sí mismo más que a Dios. Este es el problema del yo. El yo es muy tirano y puede llegar a ser un ídolo, de tal manera que me crea más justo que Dios. Piense que Él se ha equivocado en algo para yo proteger mi justicia. Justificarse más que a Dios. Y todos nosotros tenemos esa tendencia. Sobre todo cuando todo nos va bien y cuando hay hermanos y hermanas que nos dicen, pero qué hermano tan modelo, tan bueno, tan servicial, un hermano, un ejemplo para imitar. Un Pablo moderno. Entonces es fácil creer nosotros que por nosotros mismos ya somos buenos. Entonces, sí, claro, recordamos que fue en la cruz donde el Señor nos limpió, pero por el resto de la vida cristiana la he llevado yo y muy bien. Si una persona quiere ser útil al Señor, eso tiene que desaparecer. Tiene que ser tratado y tratado muy duro, muy seriamente. Y eso fue lo que pasó con Job. Y en el 48 encontramos las palabras del Señor acerca de Job y cuál era su problema. Está hablando el Señor y en Job 48 dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Terrible. Si yo me justifico a mí mismo, puedo llegar a condenar a Dios por lo que hace. Lo contrario es lo que Job tenía que haber hecho desde el principio, condenarse a sí mismo para justificar a Dios, para mostrar que Dios tenía razón. Job no se miró a sí mismo y tiene que ser purificado de esa confianza en sí mismo, de ese orgullo que sentía de ser tan buen creyente. Esta es la utilidad del libro de Job, porque a todos nos puede pasar que llevamos un tiempo fieles al Señor, buscando su voluntad, otros están de acuerdo con nosotros que estamos andando muy bien con Él. Este es el peligro, el primer peligro que aparece. La confianza en mí, el orgullo espiritual. El sentirme mejor espiritualmente que otros. Yo me miro en la congregación y nadie brilla como yo. ¿Nos ha pasado? A mí sí, me ocurre con frecuencia. Y tengo que recordar que si me miro a mí mismo me hago vano, inútil para Dios. Y que tengo que volverme a mirar a los pies de la cruz. Ahí recuerdo que cada vez que me acerco a la cena del Señor, siento, ahí debí morir yo. Estoy en pie porque Él murió por mí, pero mi destino, mis merecimientos eran
el infierno y el castigo. Tampoco he sido todo lo fiel que el Señor quiere que yo sea. Cosas se ven por fuera, pero los pensamientos, lo que hago en secreto, solo el Señor y yo lo sabemos. Su gracia me sostiene, es Él el que me sostiene. Y necesito recordar eso con frecuencia. Y por eso nosotros tenemos el sentir de partir el pan cada primer día de la semana, para recordar eso, que nosotros nos veamos a la sombra de la cruz y volvamos a humillarnos. De pronto hemos tenido una semana de éxitos comerciales, de trabajo, ministeriales. Tenemos que volver a descender a la cruz, a los pies del Señor. De tal manera que cuando venga la prueba, nos encuentren mirando al Señor y no a nosotros mismos. Mirando a nosotros mismos puede pasarnos lo mismo que a Job. Somos capaces de llegar a condenar a Dios por lo que nos está pasando, de tal manera que yo mismo salga justificado. Que el Señor nos ayude y nos ayude a permitir ser purificados de esta manera. Recordemos, el que no tenía que sufrir porque nunca hizo nada malo, sufrió la cruz. Y hasta dice la palabra de Dios que fue perfeccionado por medio de aflicciones. ¿Cuánto más yo? Entonces, agradezcamos cada prueba que el Señor nos permite.